tenían la meta en la titulación. Y una vez que tú alcanzas la titulación, como que te olvidas, y algunos, ¿verdad?, cometen el error de ir a la fiesta de graduación, te entregan tu diploma y pareciera que acabaste, y nunca terminas la tesis y mucho menos te titulas, ¿verdad? Ese es el problema cuando vemos metas a alcanzar, llegamos a ella y nos olvidamos. Lo que estamos hablando del discipulado es un proceso que debe durar toda la vida. Es un estilo de vida. No es una meta a alcanzar, sino es algo que yo debo de hacer en mi vida uno y otra vez. Es algo así como la capacitación continua. Como profesionista te pregunto, ¿cuántos cursos de actualización has tomado desde que terminaste tu carrera? Si no lo has hecho, lo más seguro es que estés a punto, ¿verdad?, de estar obsoleto. Tú necesitas estarte preparando. Cuando escucho a los jóvenes que dicen, ya nada más me falta 3 años de estudio, yo digo, no tiene el sentido que debería de tener, porque tú deberías de ser un estudiante de toda la vida. Toda la vida estar aprendiendo cosas nuevas, toda la vida estar aprendiendo, adquiriendo nuevas habilidades. Y en tu profesión tú necesitas estarte actualizando. El discipulado es más como esto, algo que tú adquieres en tu vida, cosas que repites una y otra vez, pero cada vez las haces mejor, con mejores técnicas, con mejores instrumentos, y vas hacia adelante. Déjame compartirte un poco. Yo he dado clase desde hace 30 años aproximadamente, y hace 30 años cuando yo daba clase había un pizarrón como ese que está ahí, ¿verdad? Y GIS, era bien interesante. Y ahora las veces que he dado clase resulta que ya no hay pizarrón, y tienes unas especies de plumones con los que tú escribes en estos pizarrones inteligentes, ¿verdad? Y lo que escribes allí, le das una instrucción al pizarrón y se graba la clase, y tú la puedes proporcionar a tus alumnos, y es algo extraordinario, es padrísimo. ¿Pero qué se necesita? Actualizarte. Como discípulo, tú tienes que ver tu proceso, tu estilo de vida, decimos, como un proceso en espiral, una espiral ascendente. ¿Podríamos poner la siguiente diapositiva, por favor? Una espiral es como un círculo, ¿verdad? Si tú lo ves de arriba hacia abajo, es un círculo, pero cuando lo ves de lado, va subiendo. Tú estás haciendo cosas una vez, completas el círculo, y después el círculo se repite encima, pero en un nivel más elevado. Así es como estamos pensando del discipulado. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son estas cosas que el discípulo debe de hacer una y otra vez en su vida? ¿Cuál es el estilo de vida que debemos de adquirir? Bueno, a estas cosas que tú debes de repetir una y otra vez le llamamos los pasos del discipulado. ¿Cómo le llamamos? Nuestra misión es hacer discípulos. Como iglesia es que tú te conviertas en un discípulo, y para eso tú tienes que dar los siguientes pasos. Arriba a la derecha se alcanza a ver ¿qué dice? Conocer a Cristo. La siguiente parte es integrarse a la familia de Cristo. Tercer paso a dar es desarrollar. El siguiente paso es, y por último es, estos 5 pasos te llevan aproximadamente, ¿verdad?, por todas las áreas de tu vida que tú tienes que dedicarle a Dios. Vamos a meditar en esta mañana sobre la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, su nombre original
¿Alguien sabe cuál es? Simón. Y Simón es una forma griega, helenizada de un nombre judío que es Simeón. Así es que podríamos decir de Simeón que fue cambiado su nombre a Pedro. Él era originario de Betsaida. Es un pequeño poblado que está al norte del mar de Galilea, y siendo ya adulto se muda a la ciudad de Capernaum junto con su familia. Simón tenía un hermano. ¿Recuerdas cuál es el nombre de ese hermano? Andrés. Su padre se llamaba Jonás, y ambos estaban asociados con Zebedeo y sus hijos. Todos ellos tenían un negocio. ¿Cuál era el negocio de estas dos familias? Eran pescadores. Se dedicaban a la pesca allí en el mar de Galilea, que también recibe el nombre de Genesaret o de Tiberias. Muy bien. Andrés y probablemente Pedro eran discípulos de Juan el Bautista. Y dice la Escritura que un día Juan el Bautista, viendo a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo escuchan, Andrés, podemos poner la que sigue, creo, ¿sí? Cuando Andrés escucha estas palabras de Jesús, deja a Juan el Bautista y sigue a Jesús. Y algo interesante es que Andrés, voy a leer para ti el versículo que está en la diapositiva. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Pedro, como tú sabes, significa piedra. Cefas es el nombre arameo que también significa piedra. ¿Qué estamos viendo en este momento? El primer paso que todo discípulo debe de hacer es conocer a Cristo. Tanto Andrés como Pedro conocían a Juan el Bautista, pero él decía: yo debo de menguar y el que debe de crecer es Cristo. A quien tienes que conocer es a Jesús, no a ninguna otra persona que te hable de Jesús. No sé si me estoy explicando. No son santos, no son pastores, apóstoles, lo que tú necesitas conocer. A quien tú necesitas conocer como primer parte de tu discipulado es a Cristo Jesús. Es quien realmente, nuestra función como pastores, nuestra función como hijos de Dios, es presentarle a la gente a Cristo Jesús. Andrés tomó esta responsabilidad, fue por su hermano, que quizá también era discípulo de Juan el Bautista, y le dijo: hemos encontrado al Mesías, ven, quiero presentarte con él. Llega Pedro, se entrevista con Jesús, y entonces su vida cambia por completo. ¿Qué es lo que debemos de hacer en esta etapa? La que sigue, por favor. Un discípulo que se encuentra con Jesús debe de tomar un compromiso. ¿Qué dijimos del discipulado? No se espera perfección, se espera ¿qué? ¿Cuál es ese compromiso que tú debes de tomar desde el primer día de tu vida como hijo de Dios? Seguir a Jesús. Y esto es justamente lo que hicieron Andrés y Pedro. Siguieron a Jesús. Juan el Bautista fue solamente un medio que usó Dios para que ellos
conocieran a Cristo Jesús. ¿Estamos? Pero no es todo lo que tú tienes que hacer. No es todo lo que nuestro discipulado exige. Y quizá aquí está la gran diferencia, y es en lo que queremos invertir nuestro tiempo durante este año. Porque hemos predicado de Cristo Jesús, hemos anunciado que Él es el Salvador, y la gente llega a la iglesia, conoce a Jesús, y pareciera que es todo lo que se espera de Él. Pero hay muchas otras cosas que se esperan de ti. ¿Cuál es el siguiente paso que se espera? ¿Puedes leer allí? Esta es otra cosa que se espera que tú hagas como discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús no solamente se relaciona con Jesús o con Dios. Un discípulo desarrolla relaciones con sus hermanos en la fe. Esto es importante, que tú tengas amigos o bien conocidos con quien te frecuentes dentro de la iglesia. A mí me sorprendió cuando yo escuché esto. Yo decía, pero eso no es muy social, no es así como que la pachanga dentro de la iglesia. Sí, pero es muy santo, es muy espiritual. Es algo que se espera que tú hagas. Vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos. ¿Me ayudarías a leer el versículo que está aquí en la pantalla? Dice: la que sigue, por favor. Se la contaron a Jesús. ¿Qué estamos viendo en este versículo? En estos versículos en el Evangelio según San Marcos. Está hablando de quiénes: Jesús. ¿Quién más? De Juan, de Santiago, de Pedro, de Andrés. ¿Quién te dije que eran los socios de Pedro y Andrés? Juan y Santiago. Ellos ya se conocían, ¿verdad? Pero fueron llamados al ministerio, y estando con Jesús, se frecuentaban en sus casas. Su relación no era solamente una relación eclesiástica, no era solamente una relación en torno a Jesús, era una relación que involucraba sus vidas. Ellos compartían como familia de Cristo no solamente las enseñanzas de Cristo, sino su vida. Esta es una parte que tú y yo tenemos que entender. Hay muchos otros ejemplos que hablan de esto en el Nuevo Testamento, de lo importante que es tener relaciones de amistad con los hermanos de la iglesia. Es cierto, todas las personas de la iglesia son monedita de oro. Yo estoy seguro, ¿verdad? Mi esposa me aguanta, y estoy seguro que algunos de ustedes me toleran, pero estoy seguro que no le caigo bien a todos. Hay gente en la congregación que no es fácil de sobrellevar, pero es importante tener contacto con todos y cada uno, ¿cierto? Yo espero que aunque no te caiga bien, me hables, me saludes, y de vez en cuando conversemos algo más allá del buenos días, hace calor, ya dejó de hacer frío, ¿verdad? Porque es bueno que hagamos y tengamos este tipo de relación. ¿Será que cuando hay problemas tenemos que cambiar de iglesia? Vamos a ver qué sucedió con estos amigos, ¿sí? La que sigue, por favor. Vamos,
Quiero leer para ti un poco más adelante en la historia de este equipo, y dice así, Mateo 20. Entonces la madre de Santiago y Juan, los mismos que de los que leíamos hace rato, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué está pasando aquí? Reflexiona un momento. Juan y Santiago, ¿qué es lo que estaban pretendiendo hacer? Ganarles, ¿verdad? Ganarles en la movida a los demás y decir: Señor, queremos estar ahí en tu reino y ser los meros meros. Hace 30, 40 años en la política decía: el que se mueve no sale en la foto, ¿verdad? Derechito detrás del candidato, el que estaba designado. Hoy en día es al contrario, el que no se mueve, ¿verdad? No lo toman en cuenta. Juan y Santiago fueron con su mamá, fíjense, le dijeron: habla con el maestro, ¿verdad? Y pídele que nos ponga ahí en los lugares de honor, porque pensaban en Jesús en términos políticos. Querían entonces tener un buen hueso, ¿verdad? ¿Qué sucedió con los demás discípulos, incluidos Pedro y Andrés? Seguramente dijeron: sí, este es nuestro candidato, declinamos nuestras aspiraciones para que ellos suban. Vamos a ver qué dice, allá está aquí. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, ¿qué cosa? Se indignaron. La versión 60 me gusta más ahí, dice: se enojaron, ¿verdad? En gran manera. Sí, Pedro se enojó, pero habrá sido motivo para decir: voy a dejar este ministerio en donde la gente es muy ambiciosa, yo me voy a otro lado donde sí haya amor, la gente sea más santa. ¿Hicieron eso? No. Y sin embargo mucha gente en nuestras congregaciones actúa así. Es que fulano me vio mal, esta persona no me saludó, o lo que sería peor, alguien de la iglesia me transó, me pidió dinero y no me lo ha regresado. ¿Te ha sucedido? Ha sucedido en esta iglesia, y lo decimos con pena. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Irnos? Tenemos que enfrentar al hermano que nos transó, ¿verdad? Echarnos un pollito, así decía mi papá. Vamos a platicar sobre el asunto, pero que tú me debas no está bien. Arreglémonos. Pero esa es la parte más difícil. Todos nosotros hemos sido enseñados para huir de los problemas. Y hay gente que va de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, donde todos los congregantes sean perfectos y que ninguno les vaya a fallar. ¿Sabes cuándo la van a encontrar? Nunca. Porque a la iglesia venimos gente con 1001 maneras de ser, con muchos problemas. ¿Es deseable que te trancen? No. Debes de perdonarles la deuda y decir: bueno, pues como somos hermanos, pues ni modo, ya no te voy a cobrar. No, tampoco. Tenemos que solucionar los problemas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a solucionar los problemas. ¿Cómo solucionan los problemas los hermanos, los hijos cuando son chicos? A trancazos, ¿no? Yo vengo de una familia en la que somos 7 hermanos. Tengo 3 hermanos mayores que yo, 3 hermanos menores que yo. Y con pena te digo,
Mi hermana Leticia es 2 años menor que yo. Una ocasión peleamos, ya no recuerdo por qué. El asunto es que ella me mordió, ¿verdad? Aquí. Y yo le empecé a golpear la cara, pero con todas mis fuerzas. Así es como estábamos arreglando los problemas. ¿Es la manera correcta de resolverlos? ¿Cómo resuelven las parejas los problemas? Me voy. Si no resulta peleando, me voy. Ya. No eres el marido que esperaba. Me voy a buscar otro, ¿verdad? Los varones, con el pretexto de, ya que los que son de mi edad, ¿verdad? Dicen, no, pues prefiero cambiar esta viejita de 50 por 2 de 25, ¿verdad? No es la manera de resolver los problemas, y es por eso que es tan santo que tú hagas relaciones, tengas relaciones dentro de la iglesia, porque seguramente va a haber problemas. ¿Dónde viene el crecimiento espiritual? ¿Dónde se ve que tú estás siguiendo a Cristo y que Él es tu medida de fe y tu medida de cómo vas a crecer? Cuando aprendes a resolver los problemas con tus hermanos, porque hay que hablarlos, hay que tener tacto, ¿verdad? Te imaginarás, a mí se me sube la sangre a la cabeza cuando me enojo, ¿verdad? Y cuando empieza mi esposa a decir algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, trato de gritar, de imponerme, y decir, pues aquí mando yo aquí soy el esposo y además soy el pastor de la iglesia. ¿Sabes de qué sirve? ¿Sabes de qué sirve eso? Yo sé que ustedes piensan que en mi casa no hay problemas, ¿verdad? No sabes lo que es tener una esposa que conoce la Biblia, ¿verdad? Porque no hay manera de ganarle una. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Yo quiero aprender a resolver este problema, quiero aprender a hablarlo. Y ahí es donde hay crecimiento. Así es que, como discípulo, no solamente se espera que conozcas de Cristo, sino también que tú hagas un compromiso con tu iglesia, con la gente de esta congregación. La Biblia está llena de imágenes, y una de las imágenes para describir la relación entre Jesús y su iglesia es la de un esposo, y la iglesia es la esposa. ¿Cómo puedes decir que amas al esposo pero menosprecias a la esposa de Cristo Jesús? ¿Cómo puedes decir, pero es que está toda chamagosa esa iglesia? Bueno, por eso estamos creciendo, por eso estamos madurando. Ahora, estoy hablando de las cosas feas, pero todos los que han venido a la célula de matrimonios, por ejemplo, o están en alguna de las células de la congregación, hay muchas cosas buenas que se viven ahí en medio. Normalmente lo que sucede en estas reuniones es amistad, encuentras apoyo, encuentras estas fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Hay gente que ora por ti, que te anima. Las menos de las veces son los problemas que suceden y te estoy mencionando en este momento. El asunto es, ¿te has comprometido con esta iglesia para buscar su bendición, para no causar divisiones, para buscar su expansión, su crecimiento? ¿Te has comprometido? Porque un discípulo se compromete. Pedro se comprometió, y a pesar de los problemas que vivió con Santiago y con Juan, él se mantuvo firme en este grupo de discipulado. ¿Qué más se espera de un discípulo? Tercer cosa que se espera de un discípulo es desarrollar, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Di conmigo, desarrollar el carácter de Cristo.
El primer paso nos hace conocer a Cristo como nuestro Salvador. El segundo paso nos hace establecer relaciones con su cuerpo, la iglesia. El tercer paso es crecer en mi carácter. Sí, se espera que tu carácter crezca. Y al igual que los otros dos pasos, nos llevará la vida entera para madurar, para crecer y para adquirir este carácter de Jesús. Dios espera que tu carácter refleje el carácter de Cristo Jesús. No es una ilusión, no es algo solamente para algunos cuantos. Dios espera que tú reflejes el carácter de Cristo. Vamos a ver, ¿qué sucedió con el carácter de Pedro? ¿Qué cosas recuerdas del apóstol Pedro? Negó a Jesús. ¿Qué otra cosa? Era de armas tomar, ¿verdad? En el huerto del Getsemaní, cuando vienen a arrestar a Jesús, saca la espada. Andaba armado Pedro. En términos actuales traía su cuerno de chivo, o no sé, una pistola 45. Ignoro, ¿verdad? Soy un ignorante de las armas. Pero venía armado. Se encendió y entonces le cortó la oreja a un esclavo. ¿Qué sucede con Pedro un poco después? Primero está muy valiente ahí en el huerto del Getsemaní. Sigue a Jesús a la casa del sumo sacerdote donde estaban juzgando a Jesús. Y una muchacha, una jovencita, le dice: yo te conozco, tú andabas con Jesús. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro, ¿qué? ¿Y qué dijo? Y cuando se encuentra con alguien más allí en esos términos, empezó a maldecir. No, al tal por cual, ¿verdad? 3 veces negó a Jesús. ¿Cómo estaba el carácter de Pedro? Altas, bajas, ¿verdad? Lo vemos de esa manera. Sin embargo, Pedro estuvo con su maestro, creciendo en su carácter. Luego viene el Espíritu Santo y sigue trabajando en el carácter de Pedro. Y lo vemos el día del Pentecostés. Ya, crucificaron a Jesús. Jesús resucita, asciende al cielo. 50 días después viene el Espíritu Santo y llena, bautiza a todos los que estaban ahí congregados. Y Pedro se levanta para predicar. Están presentes los israelitas, gente que había estado allí mientras estaban crucificando a Jesús. A aquellos a quien les tuvo miedo, estaban ahí presentes. Y fíjate cómo les predica. Un versículo nada más. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, ¿qué cosa? A quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¡Wow! Mis respetos. Pedro no se anda por las ramas, ¿verdad? A mí me han sucedido algunos casos en los que parece mentira, pero me enteré de que unos pastores, la esposa llega y les dice a un grupo, ¿verdad? Mi esposo me pega. ¿Quieren saber qué pastor fue? No fui yo, Pero no les voy a decir. Llega a suceder.
¿Y qué haces? Yo no supe cómo manejar esta situación, hablar con el pastor, decirle, oye, no seas así, cómo puedes estar en el pastorado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Pedro? Se plantó, su carácter estaba firme, había estado creciendo. Ya no era el mismo Pedro que era llevado de cualquier problema, ¿verdad? Y entonces enfrenta la situación y habla las cosas como deben de ser, de frente. Decíamos en mi época, duro y a la cabeza, con respeto, pero con firmeza. Ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes, ¿verdad?, hicieron esto. ¿Qué te quiero comentar con esto? Un discípulo debe de crecer en su carácter. Un discípulo debe de crecer. Si tú golpeas a tu esposa y estás aquí sentado, tú debes de decir, no puedo seguir haciendo de esta manera. Nada de que digas, bueno, ya nada más le pego en donde no se nota. No, discúlpame, eso no es suficiente, ¿verdad? Es que yo nada más ya veo puras, bueno, ya ni son revistas, ¿verdad? En el teléfono estamos a un clic de la pornografía. Tu carácter debe de cambiar. Tú ya no debes de dejarte llevar por esas cosas. Tú debes de madurar. Dios espera de que cambies todas esas situaciones. Estábamos hablando hace rato y pronto vamos a estar enseñando sobre cómo estamos en una era de comunicación cibernética, ¿verdad? En la que las redes sociales cada vez estamos más inmersos en ellas y muchos son esclavos de las redes sociales. Pasan horas y horas en estas cosas y pierden el tiempo. Tú tienes que madurar y saber ponerle un alto. No significa que no las uses, no significa que nos vayamos y como hacen algunos grupos religiosos, dejemos toda la tecnología a un lado, nos abstengamos de todos los avances que haya para tratar de ser más puros. No, lo que tenemos que hacer es crecer, madurar, ser más espirituales y aprender a decirle no a la tecnología, limitar la tecnología y aprovechar todos estos avances que son muy útiles, que deberíamos de estar actuando. Muy bien, entonces un discípulo crece en su carácter abarca muchas cosas. Tú tienes que estar caminando y estar diciéndole al Espíritu Santo, transfórmame. Debe haber un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que toma el discípulo? Espíritu Santo, moldéame, cámbiame. Muéstrame lo que está mal en mi vida, porque el día que tú me lo muestres, yo cambio. ¿Cuáles son esos hábitos que me están atando? ¿Cuáles son esas cosas que se están volviendo vicios en mi vida? Quizá la televisión, el Netflix ya toma control de mí. Yo tendría que decirle, basta, ¿verdad? Espíritu Santo, muéstrame. Debes de tener un compromiso para que tu vida refleje un estilo de vida bíblico. Que tú vivas de acuerdo a los principios de la palabra de Dios en esta época moderna de tecnología. Tenemos mucho que decir. Tú debes de tomar un compromiso a aprender, a seguir investigando de la palabra de Dios. Ser dócil para que alguien te llame la atención y te diga, ¿sabes? Aquí estás fallando, tienes que cambiar. Un compromiso para decidir transformar tu carácter al de Cristo. Yo te pregunto, ¿tú has tomado un compromiso como este? ¿Tú le has dicho, Jesús, yo me comprometo para hacer todas estas cosas en mi vida? Porque si no, entonces yo te invito, ¿verdad?, a que entres a este estilo de vida, a este proceso de discipulado. ¿Qué más espera Dios de ti que como discípulo hagas? El cuarto paso del discipulado es, ¿cuál? Servir
a Cristo. Tú debes de aprender a dar y servir a Dios por amor. Leíamos hace rato que cuando Jesús llega a la casa de Pedro, sana a su suegra. ¿Y qué es lo que hace la suegra de Pedro después de que es sanada? Sirve a los que estaban allí. Este es el principio del encuentro y por eso te invitamos a que tú vayas. Como cristianos muchas veces estamos enfermos, dolidos del alma, cosas que nos han hecho. Nuestros padres, nuestra familia nos ha maltratado, nuestro cónyuge nos transó, alguien en la iglesia, un pastor abusó de nosotros. Hay tantas heridas en nuestras vidas que nos impiden servir, que necesitamos que haya sanidad en nuestra vida. Que venga Jesús, tengamos un encuentro con Él y sane nuestras heridas y entonces podamos servir. ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo puedo yo ofrecerle a Dios, decir, estoy tan enamorado de ti, que me has cambiado, me has transformado? ¿Cómo puedo servir a Dios si no lo veo? Muy fácil. Vamos a ver el versículo que tenemos aquí adelante. Mateo 25. Jesús está hablando una parábola y extraigo aquí unos versículos que dice: entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? Y continúa el texto, ¿verdad? O preso y te visitamos. Y Jesús les contesta: el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Quieres servir a Dios? ¿Estás agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sí? Sirve a la iglesia de una manera desinteresada, por amor a Dios. Sirve a tus hermanos. Fíjate que dice Juan cuando le escribe a Gayo: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Gayo era un cristiano, un discípulo que era muy hospitalario y recibía a los hermanos, y Juan le dice: fielmente te conduces. Dicho de otra manera, le eres fiel a Dios. ¿Cuándo? Cuando sirves a los hermanos. Dios está esperando que tú sirvas a tus hermanos, que tú sirvas a tu prójimo. Dice el siguiente versículo que tenemos aquí adelante: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Y continúa el texto. ¿Qué nos está diciendo la Escritura a ti y a mí en este momento? Que Dios te ha dado dones. Di conmigo: Dios me ha dado dones. Esos dones son habilidades para hacer bien determinadas cosas. Algunos de ustedes son excelentes maestros y necesitamos que sirvas a la iglesia enseñando. Algunos de ustedes son excelentes líderes. Necesitamos que ustedes sirvan a la iglesia liderando. Algunos de ustedes tienen excelente un don de servicio, ¿verdad? Tienen cara amable, tienes una sonrisa. Cuando llegas, saludas, eres un pan. ¿Has oído esa expresión? Necesitamos que estés con los sugieres, ¿verdad? Porque hay otros que no tienen algunas habilidades. Algunos tienen cara de limón chupado, ¿verdad? Es nuestro hermano, lo amamos, ¿verdad?
pero definitivamente no lo vamos a poner en la entrada, ¿verdad? No, nos va a espantar a las visitas, ¿verdad? Cada quien tiene don. Tú tienes varios dones. Necesitamos gente en la alabanza, ¿verdad? ¿Tú sabes tocar algún instrumento? Por favor, inscríbete con Efren. A lo mejor tú le sabes a estas cosas de la tecnología. Allá atrás necesitamos gente en el audio, ¿verdad? Que le esté moviendo a los aparatos. Gente que necesitamos en multimedia. Jesse está todos los domingos allí y creo que no tienes a alguien que te supla, ¿verdad? Le podemos dar un aplauso a Jessica por el excelente servicio. Ella nos apoya con la proyección y tiene que estar. ¿Y dónde va el pastor, verdad? Porque a veces se salta y ahí trata de llevar la presentación. Necesitamos gente ahí atrás. ¿No será que tú podrías servir en alguna de estas áreas? Cari ha estado tomando un área que es de nueva creación, ¿verdad? Aquí con las ofrendas, los avisos. Yo ya descanso de eso, ¿verdad? ¿Y qué aviso? Díganle a ella. Me decía hoy en la mañana, me está tomando un montón de tiempo. Ay, oro por ti que te haga rendir, ¿verdad? Tú nos podrías ayudar. Hay tantas áreas de servicio. Queremos la biblioteca comunitaria, gente que sepa leer. ¿Sabes que la gente no sabe leer hoy en día? Y no muy bien. Necesitamos gente que sepa leer y que quiera participar en este proyecto. Hay tantas áreas en las que tú podrías servir. Sí, como en toda familia, cada miembro necesita tomar una responsabilidad. Creo que esta frase se debe a Santa Teresa. Dice que el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Así de fácil. Si tú no estás sirviendo en la iglesia, no sirves. Estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando tus talentos. Ahora, yo he hablado de algunos ejemplos de aquí de la iglesia, pero no solamente servimos dentro de la iglesia. Hay tantas cosas que hacer hacia afuera de la iglesia. La biblioteca es una. Yo he escuchado de algunos proyectos de dar de comer a las personas que no tienen hogar. Y así hay 1000 proyectos que están en tu corazón. Sácalos adelante. Dios está esperando a que tú sirvas, a que tú convenzas a otro grupo de personas aquí en la congregación y digas, ¿por qué no atendemos esta necesidad que hay en nuestra sociedad? ¿Por qué no tomamos un compromiso? Di conmigo, compromiso de servir a nuestro prójimo. Tú y yo tenemos que salir de la comodidad. Ciertamente esto va a tomar más tiempo, ¿verdad? Mucha de la gente que sirve dentro de la iglesia, el domingo dejó de ser el día de levantarse tarde. El domingo es día de levantarse temprano, de servir. Y cierto, es cansado, pero muy gratificante. Dios nos da, ¿verdad? Nuevas fuerzas para seguir adelante. Hay una satisfacción de haber servido a todos y cada uno de ustedes, porque tomamos el compromiso de servir al prójimo. ¿Por qué? Por amor. No buscamos protagonismo, no buscamos que nos digan, ay, qué bien lo hiciste. Lo que buscamos es decir, Dios, tú me has dado tanto que yo quiero servir. El discipulado también consiste en servir. Amén. Muy bien. Quinta cosa, quinto paso, y ahorita que lo digo así, no es programa de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener que cambiar esto de los pasos? Quinta cosa que
se espera que como discípulo hagas es ¿qué? Hacer discípulos de Jesús. Un discípulo hace discípulos. Dilo conmigo. Un discípulo hace discípulos. Hace 2 semanas leíamos en la carta a los Hebreos que se le decía a la iglesia: tú ya deberías de ser maestro, tú ya deberías de estar enseñando a otros. Esto es lo que se espera, que tú hagas discípulos, que vengas a la iglesia, bien, conociste a Cristo, que te integres a la iglesia y tengas amigos, chococuates aquí dentro de la iglesia, excelente. Por cierto, tenemos una ida al billar los varones, espero que podamos salir en esta semana, ¿verdad? A convivir un rato, pasar un buen rato allí. Segunda cosa, ¿verdad? Convivir con la iglesia. Tercero, ¿cuál es la tercera cosa el tercer paso del discipulado? Desarrollar el carácter, ¿verdad? Es algo que yo tengo que hacer. Cuarto, decíamos, servir a Cristo. Quinto, se espera de ti que hagas discípulos. Dile al que está a tu lado: ¿cuándo vas a ser discípulos? Mateo 28, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Lo leemos todos juntos. Dice: de todas las naciones, bautizándolos. Perdón. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús está dando esta instrucción a sus discípulos, a sus seguidores, no solamente a un grupo selecto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer discípulos? Ahí viene la siguiente parte. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. Para que tú puedas hacer discípulos, tienes que enseñar a estas personas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Próximo 10 de marzo, vamos a ver qué tanto caso te hicieron. ¿Qué vamos a tener el 10 de marzo? Una actividad especial, sábado 10 de marzo, Día de la Familia. ¿Ya ves? Sí te hacen caso, Cari, sí te hacen caso. Cada mes, segundo sábado de mes, queremos tener una actividad de evangelismo. Queremos traer gente nueva que conozca de Cristo Jesús, que puedan encontrar en Jesús una respuesta a sus vidas. Este 10 de marzo vamos a hablar de la familia. ¿Tú crees que será un tema importante para tus vecinos? Claro que sí. Nos gustaría tener este lugar lleno, a reventar, con personas que puedan estar aquí por primera vez. El formato es un formato amigable, en el que queremos estar relajados y escuchar de la palabra de Dios, tener una instrucción, ¿verdad? Así es que allí les vamos a enseñar cosas que Dios nos ha dicho, que nos ha cambiado. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Damos gracias a Dios por aquellos que llegan por primera vez aquí a la iglesia. Esperamos que los temas que estamos tratando aquí sean de beneficio para ti. Aquellos que están por primera, segunda ocasión, qué bueno que tú te estás enterando de lo que Dios espera de ti. No solamente que le conozcas como tu Salvador, sino que te involucres de esta manera. Dios está esperando que un día tú te conviertas en un hacedor de discípulos. Tu vida tiene propósito, y así como Dios nos ha transformado, espera que tú puedas ser alguien que Dios use para transformar la vida de otros. Vamos a ver el siguiente versículo, y este es el texto a memorizar para esta semana. ¿Me ayudas a leerlo? Enseña Se espera que tú y yo no solamente aprendamos,
sino que enseñemos las verdades que aprendemos aquí a otras personas que sean dignas de confianza. ¿Para qué? Para que ellos a su vez las transmitan a otros. Si todos los que estamos aquí tomáramos este reto, ¿sabes? Querétaro conocería pronto que Cristo es el Señor. Esta ciudad sería transformada porque su carácter estaría siendo forjado al carácter de Cristo. ¿Qué sucederá el día que los queretanos estemos en este proceso de discipulado? ¿Sabes? Los tables dance van a quebrar. No necesitaremos que un gobierno diga los prohibimos. ¿Por qué? No va a haber clientes. No va a haber gente que quiera hacer este tipo de cosas. Yo no sé cómo esté la situación de pornografía infantil en nuestra ciudad, pero nos decía un pastor de Chiapas que en Chiapas más del 50% es cristiano. Y uno diría, ¡ay, qué padre!, ¿verdad? Pero son número 1 en promoción de pornografía infantil. ¿Puedes creer eso? Pues ¿qué tipo de cristianos son los que están allí? ¿Qué tipo de cristianos son esos que no han moldeado su carácter al carácter de Cristo? ¿Por qué? Porque la gente no se ha convertido en discípulos. La gente llega a la iglesia y quiere seguir haciendo sus mismas tranzas, seguir con sus mismos hábitos, sin cambiar, sin saber que Dios está esperando de ellos que sean discípulos, que hagan discípulos, que puedan enseñar a otros. Tu vida tiene propósito. Tu vida Dios la quiere usar para transformar a esta ciudad con el evangelio y que seamos realmente luz en medio de las tinieblas. Jesús nos dijo, ustedes son luz y son ¿qué? Sal de esta tierra. Dios está esperando en que te pongas en acción y empieces a servir a esta ciudad. Ahora bien, todo este proceso de discipulado no podemos llevarlo solos. Necesitamos un equipo para hacerlo. Y tenemos un equipo tremendo. Contamos con la bendición del Espíritu Santo. Contamos con la bendición del Espíritu Santo. Y gracias a Dios porque en esta congregación hay gente que ha creído en esta visión y está funcionando como mentores. Gente que está lista para discipular a otras personas. Y hay gente que se está discipulando. Hoy vamos a tener un evento muy importante por la tarde aquí en la congregación. Le llamamos lanzamiento, ¿verdad? Es un grupo de personas que han estado aprendiendo, que han estado estudiando la palabra de Dios, que han estado escuchando de estos temas y van a ser lanzados para que hagan discípulos. Les podemos dar un aplauso a todos ellos. Dáselos fuerte. Yo no sé, a lo mejor tú dices, ya estoy demasiado viejo para hacer esto. Yo casi llego a los 60 y todavía puedo. Yo creo que tú puedes. Amén. Espero que nadie aquí vaya a decir, pues yo soy mujer, no puedo. ¿Dirían eso las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? Sí puedo. Claro que puedo. En esta iglesia tienen un espacio muy amplio para servir, para ministrar. Dios nos ha dado dones, talentos. Tú puedes. A lo mejor dices, es que yo no fui a la secundaria, nada más tuve la pura primaria. ¿Qué les decimos a esas personas? Sí se puede. Es más, yo tengo ¿qué maestría? Pues también puedes. Todos podemos servir y tomar esta visión. Claro que se requiere que tú te instruyas. No va a ser de la noche a la mañana que sepas cómo compartir el evangelio con alguien. No va a ser rápido, ¿verdad?, que tú puedas hacer esto. Así es que en la iglesia tenemos una institución que se llama CADI. CADI
esta palabra está conformada por las primeras letras de capacitación de discípulos. En esta institución lo que queremos es tomarte, que un mentor esté contigo y te acompañe a dar este ciclo del proceso del discipulado. Camine contigo y te muestre a Cristo Jesús. Y después te lleve a integrarte a la familia de Cristo. Y vaya contigo, te acompañe a que tu carácter vaya siendo forjado. Y te sigue acompañando en este proceso para que tú sirvas en alguna de las áreas del ministerio de la congregación. Y finalmente te enseñe a ser discípulos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú has completado todo este ciclo, esperaríamos que tú tomaras a alguien, a otra persona, y volvieras a dar la vuelta con él, ¿verdad? Él estaría haciendo este ciclo por primera vez y tú lo vas a dar por segunda vez. Por eso hablamos de un proceso que es en una espiral ascendente. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar conocer a Cristo? La vida y la eternidad nos tomará conocer de Cristo. Así es que repetiremos este proceso 1 y 2 y 3 y todas las veces que el Señor nos lo permita. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar para integrarnos y tener buenas relaciones dentro de la iglesia? Toda la vida. Servir en la iglesia también. Tú estás llamado para disfrutar de este proceso de discipulado. Si tú no has experimentado este proceso, déjame decirte, te has perdido de lo mejor de tu vida. Porque cuando tú sirves y sabes que esto estás cumpliendo con los propósitos de Dios en tu vida, trae una paz, trae una satisfacción, un sentimiento de realización y dices, mi vida tiene propósito, tiene sentido. Vamos a hacer un rápido resumen de lo que hemos visto en esta tarde. No se espera que los discípulos sean perfectos. No se espera que nunca se equivoquen, pequen o cosas por el estilo. ¿Qué es lo que se espera del discípulo? Compromiso. El discípulo es un estilo de vida semejante a una espiral ascendente. Rápidamente ponemos la que sigue, por favor. Conocer a Cristo sería lo primero. Segundo, integrarse a la familia de Cristo, hacer un compromiso con la iglesia. Tercero, desarrollar el carácter de Cristo, comprometerme con el Espíritu Santo para cambiar y aceptar que alguien, mi mentor, me ayude a cambiar. Siguiente, servir a Cristo, hacer un compromiso de servir a mi prójimo de una manera desinteresada. Siguiente, hacer discípulos de Jesús, un compromiso con el Señor de hacer discípulos. Un día yo me quiero capacitar. En 2 semanas vamos a iniciar un nuevo ciclo en la CADI. Si tú no has tomado esta instrucción, te animo a que te inscribas. Tenemos allá atrás una mesa para que anotes tu nombre y tú puedas empezar este proceso de capacitación. Domingos a las 9 de la mañana nos damos cita en este lugar y empezamos a tomar cada una de estas cosas y queremos ayudarte a seguir con este proceso. Cierra tus ojos un momento y reflexiona si tú deseas seguir un proceso de discipulado como estos en tu vida. Hemos dicho que para Dios no es opcional, pero para ti Dios te ha dado la libertad de escoger. Tú puedes decirle a Dios sí, o puedes decirle a Dios no. No cuentes conmigo, no por el momento.
Quizás estás pensando, no tengo tiempo. Es muy difícil. Mis hijos están pequeños. Tengo mucho trabajo que hacer. Mis problemas económicos son muy grandes. Déjame decirte que todas esas cosas son excusas. Porque cuando Dios, Jesús en lo particular, llamó a sus discípulos, era gente trabajadora, gente muy ocupada. Jesús no llamó a holgazanes y gente que no tuviera nada que hacer. Así es que este llamado es para ti. Deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Sí se puede. Y yo te invitaría a que si no has asistido a un encuentro, te animes a hacerlo. Inscríbete, anótate, ven y deja que el Espíritu Santo sane tu corazón. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida y traiga esa libertad